en la construcción de esa nueva sociedad que la conocemos con este nombre genérico de socialismo latinoamericano, yo creo que debemos pensar un poco en los avances que se han producido, sobre todo en algunas naciones. Y naturalmente nos referimos a tres naciones, que son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Digamos, no son las únicas de ninguna manera, pero son tal vez las tres que podríamos considerar que están como en una avanzada, ¿cierto? Y por lo menos pensar en algunos de los aspectos de estas naciones que nos pueden servir para repensarnos a nosotros mismos y luego pensar cómo nosotros también hemos avanzado, porque después debemos pensar Argentina, Brasil, Uruguay, también presentan avances sumamente importantes, ¿no es cierto? Pero que creo que estas naciones están un poco adelante. Creo que el caso de Venezuela es un caso señero, en la medida en que ahí hubo un líder que fue Hugo Chávez, que en un determinado momento supo captar el momento que se estaba viviendo y supo proponer a su pueblo una alternativa frente a la destrucción en la que se encontraba Venezuela. Y esa alternativa que él propuso, él le puso también un nombre, y esto también tiene su importancia, le puso el nombre de siglo XXI, y con esto rescató un nombre, porque recordemos que a nosotros nos costaba demasiado hablar de socialismo. En otra época sí hemos hablado mucho de socialismo, nosotros no solamente hemos hablado, digamos, aquí hay 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto?, que han peleado realmente por un socialismo nacional latinoamericano, ¿no es cierto?, pero que la destrucción y la derrota en que se había sumido nuestro pueblo hacía que incluso teníamos como vedado el nombre. Y entonces el rescate de ese nombre que hace Hugo Chávez me parece que es fundamental. Y él le pone el nombre de socialismo del siglo XXI para decir, es el socialismo que vamos a construir ahora. Es decir, no vamos a repetir las experiencias socialistas anteriores, pero sí las vamos a tener en cuenta. Es decir, no solamente las experiencias socialistas anteriores, sino también las construcciones conceptuales anteriores. Es decir, vamos a tener en cuenta a Marx, a Lenin, vamos a tener en cuenta a Engels, vamos a tener en cuenta a Gramsci, ¿no es cierto? O sea, a Rosa Luxemburgo, a todos estos grandes pensadores. También vamos a tener en cuenta ahora a Mariátegui, ¿no es cierto?, es decir, a pensadores latinoamericanos, pero los vamos a repensar a partir de nuestras experiencias, y en el caso de Venezuela, de nuestra experiencia nacional. Y por lo tanto, a partir de nuestra historia y a partir también del pensamiento que se fue gestando en esa lucha de la independencia. Y por lo tanto, vamos a tener en cuenta el pensamiento de Bolívar, el pensamiento de Simón Rodríguez, que es el maestro de Bolívar, el pensamiento de Zamora, un general de la lucha. Zamora viene a ser lo que sería para nosotros más o menos Felipe Varela, es decir, un luchador del movimiento federal frente precisamente al pensamiento liberal dependiente del imperio. Y hable un poquito más bajo. A ver, yo quisiera hablar sin... Sí, está bien, me dice que se escucha claro, se escucha muy fuerte. Si yo hablo sin el micrófono, ¿se me escucha bien? Sí, entonces voy a hablar sin micrófono, si me permite aquí el coordinador, el jefe. Digo, jefe, en sentido del humor, porque no nos reconocemos jefe. Bien. Les decía entonces que Hugo Chávez, cuando plantea el socialismo del siglo XXI, lo que quiere decir, el socialismo que vamos a construir no es una repetición. O inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, es algo que repite Mariátegui,
¿no es cierto? O sea, se trata de inventar, es decir, naturalmente no vamos a inventar de cero, pero se trata de crear desde nuestra realidad, desde nuestras raíces. Maduro, que le toca la pesadísima carga de suceder a Hugo Chávez, y realmente un líder como Hugo Chávez realmente no tiene descendiente, expresó algo sumamente interesante e importante. Dice, nosotros nos hemos formado, él es un militante comunista, nos hemos formado leyendo a Marx, a Lenin, a Engels, y vino Hugo Chávez y nos acomodó la cabeza. Es decir, nos acomodó la cabeza, claro, porque Hugo Chávez nos dijo, todo eso está bien, pero eso debemos repensarlo desde nuestra realidad, desde Venezuela, desde su propia historia, ¿no es cierto? Desde su propia historia y desde las propias diversidades que hay en el pueblo venezolano. Yo creo que ese es un principio fundamental a tener en cuenta, porque nosotros también tenemos que pensar este socialismo o esta nueva sociedad desde nuestra propia historia, desde la historia, desde nuestras luchas, ¿no es cierto?, desde las luchas de los pueblos originarios, pasando después por la lucha de la independencia, por la lucha de los federales, la lucha después de los anarquistas, la lucha de los, ¿no es cierto?, después el irigoyenismo, el peronismo, etcétera. O sea, pensar en la nueva sociedad desde nuestra propia historia. Ahora bien, en esta construcción que ya se está realizando en América Latina hay avances reales y hay avances conceptuales. Teniendo en cuenta que un poco al revés de lo que se pensaba en todos los movimientos revolucionarios anteriores, que se pensaba a partir de una concepción ya acabada del socialismo, es decir, se pensaba que ya la teoría del socialismo, del comunismo, estaba formulada, que se trataba de aplicarla. Ahora se piensa de otra manera. Se piensa que esa construcción teórica hay que hacerla dialécticamente con la práctica, es decir, con la práctica que tiene que ver a su vez con la propia historia. Y por lo tanto, toda esa construcción teórica sirve, pero sirve en la manera en que se recrea a partir de las construcciones de los diversos pueblos, de las diversas culturas, etcétera, que constituyen nuestros pueblos. En la construcción teórica y práctica que se ha hecho en Venezuela, que ha sido muy bien expresada seguramente en un texto que muchos de ustedes seguramente conocerán, que es la propuesta del candidato de la patria, comandante Hugo Chávez, para la gestión bolivariana socialista desde 2013 a 2019. Esta fue la plataforma de la elección que se hace que se hizo en el 2013, que ganó Chávez, ¿no es cierto? Y ahí hay una síntesis del proyecto del socialismo del siglo XXI, realmente sumamente interesante. Yo voy a tomar algunos de los puntos fundamentales para ver los avances conceptuales que se hicieron en esa construcción venezolana. Muy brevemente, para tomar algo también de la construcción que se hace en Ecuador, con el socialismo del buen vivir, otra denominación sumamente interesante, ¿no? Tiene que ver con la historia de los pueblos originarios y con la construcción que se hace en Bolivia con el socialismo solidario. Ahí hay diversas denominaciones, pero tenemos acá tres denominaciones, ¿no? Socialismo del siglo XXI, socialismo del buen vivir, socialismo solidario, socialismo comunitario, perdón. De hecho, se habló ahí de socialismo solidario y después de socialismo comunitario, porque de hecho se piensa en diversos tipos de democracia: la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia solidaria o la democracia comunitaria.
digamos, en Bolivia se ha avanzado sobre esto. O sea, repensando la democracia, ¿ves? La democracia representativa que hemos recibido de toda la construcción conceptual liberal, democracia representativa, no la abandonamos, pero ahora avanzamos, porque hay la profundización de la democracia. Con la democracia participativa es más que la democracia representativa, porque ahí significa una participación popular más allá de la representación que se hace en la votación, donde se eligen a los representantes, y después la democracia a su vez comunitaria, que tiene que ver con una democracia directa, donde hay una combinación de democracia directa con otros tipos de democracia. Bueno, esos avances se han hecho en Bolivia, ¿no es cierto? Se han hecho también en Ecuador. En Venezuela, el proyecto venezolano, el proyecto del socialismo del siglo XXI tiene diversos apartados, diversos grandes temas. Aquí en la plataforma se plantean 5 grandes temas. El primero de ellos es el tema de la independencia. El segundo es propiamente el tema del socialismo del siglo XXI. El tercer tema es el tema de crear una potencia latinoamericana, un verdadero poder latinoamericano. El cuarto tema, muy unido al tercero, es el de una nueva geopolítica, ver la realidad como una nueva geopolítica y hacer una política que esté orientada por esta nueva geopolítica. Y finalmente la preservación de la vida del planeta, o sea, todo el tema de la ecología, ¿no es cierto? Todos grandes temas, ¿no es cierto?, de esta construcción teórica, que de hecho es una construcción teórica que se va haciendo en la práctica, ¿no es cierto?, que se va reformulando. Bueno, con respecto al primer tema, el tema de la independencia, un tema central, ¿no es cierto?, creo que lo más importante, ahí hay muchas cosas realmente muy importantes, es la soberanía sobre los recursos petroleros en particular y los recursos naturales en general. O sea, hola. Toda la soberanía sobre el suelo y sobre el subsuelo. Yo creo que este es un gran tema, ¿no es cierto? Aquí, por suerte, hemos terminado, ¿no es cierto?, con la privatización del YPF, que es un tema central, pero debemos seguir avanzando sobre eso porque está todo el tema de la minería, etcétera, grandes temas, ¿no es cierto?, que deben estar naturalmente en la agenda de la construcción naturalmente de esta nueva sociedad. Con respecto al el segundo gran tema, es el tema propiamente del socialismo del siglo XXI, cómo es esta construcción socialista pensada, digamos, socialmente y políticamente. Ahí hay grandes temas. Primero, el gran tema de la propiedad. Ahí se habla de diversos tipos de propiedad. Yo creo que ahí debemos avanzar, porque en la conceptualización en general que se hizo del comunismo, del socialismo, se habla de la propiedad privada o de la propiedad, no existe más la propiedad privada. Por lo tanto, hay solamente la propiedad universal o la propiedad del Estado, ¿no es cierto? Y hay un gran vacío, porque de hecho hay diversos tipos de propiedades. Está la propiedad particular, realmente está la propiedad comunitaria, está la propiedad social, la propiedad general, la propiedad estatal, ¿no es cierto? Es decir, está la propiedad de las cooperativas, ¿no es cierto? Diversos tipos de propiedades que hay que pensarlas dialécticamente en el proceso de construcción, ¿no es cierto? Y esto crea entonces una gran variedad y rompe lo que es la lógica del capital, ¿no? Segundo gran tema es el tema de la orientación de la economía. Es decir, en lugar de ser la economía de acumulación, es la economía de la satisfacción de necesidades. Economía de satisfacción de necesidades. Entonces, naturalmente aquí no se puede avanzar sin una conceptualización, pero la conceptualización no sirve de nada, naturalmente, sin una práctica que cambie realmente la economía, ¿no?
da la impresión, ¿no es cierto?, que vivimos en una economía capitalista que sin la acumulación y sin el crecimiento de la economía es imposible. Bueno, aquí hay que producir un cambio, ¿no es cierto?, muy importante. Tercer gran tema es la producción de una nueva hegemonía ética, moral y espiritual. Y aquí realmente tenemos que pensar naturalmente en el gran tema también del cristianismo, no solamente del cristianismo, pero dado que planteábamos, ¿no es cierto?, el cristianismo revolucionario, lo citamos, pero aquí intervienen las distintas culturas, las distintas religiones, ¿no es cierto?, que proponen una ética, ¿no es cierto?, esa ética que hay que verla en el proceso de esta construcción colectiva que es esta nueva sociedad que es el cristianismo. Pero naturalmente que hay que construir una nueva hegemonía. De hecho, los primeros cristianos, precisamente frente a la cultura del Imperio Romano, fueron creando contrahegemónicamente una nueva cultura, una nueva hegemonía. Y eso fue lo que precisamente arruinó las bases del Imperio Romano, de la dominación romana, y por eso vino la negociación después con los poderes que se habían gestado a su vez en el seno del cristianismo. El cuarto tema central, el tema del poder popular. No se puede construir una nueva sociedad sin una gran construcción de poder popular. Y aquí hay una gran reflexión, no lo voy a desarrollar ahora, naturalmente hay una gran reflexión sobre el poder popular. Esta es una reflexión a su vez muy importante para nosotros, porque tenemos que reflexionar sobre el poder popular, pero a su vez reflexionarlo en concreto. Porque a su vez acá nosotros nos encontramos ahora a mi modo de ver, con dos proyectos alternativos en lo popular, que es la construcción realmente de una nueva sociedad cuyo sujeto fundamental tiene que ser el movimiento nacional y popular. Este tiene que ser el sujeto que construya, y después hay un proyecto alternativo también popular, digamos así, que es el proyecto que hegemoniza Bergoglio. Es decir, según este proyecto, realmente la solución del problema social se hace mediante la ayuda, mediante la asistencia. Y por lo tanto, no la construcción del poder popular, ¿no? Bueno, este es naturalmente lo largo así, naturalmente, pero es uno de los temas, ¿no es cierto?, que tenemos que tener presente. Bueno, entonces todo esto tiene que ver con la construcción del socialismo, que es el segundo gran tema de la gran propuesta del socialismo del siglo XXI. El tercer gran tema es el de crear una gran potencia de Latinoamérica y del Caribe. Se expresa ahí en la plataforma dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América, impulsando la Alianza Bolivariana para los Pueblos, la ALBA, y Petrocaribe, así como dinamizando los nuevos espacios regionales, la UNASUR y la CELAC. América Latina tiene que ser la zona de paz, pero no hay paz sin poder. Tiene que ser una zona en que creamos realmente un gran poder latinoamericano, un gran poder popular, de tal manera que no sea posible realmente aquí la introducción de la guerra. Por eso la importancia de las Malvinas. Las Malvinas, precisamente ahí donde, de hecho, hay una base militar, ¿no es cierto?, que está en contra precisamente de lo que debe ser la América Latina, que debe ser una gran base, un gran espacio de paz, ¿no es cierto?, donde solucionamos nuestros conflictos sin la guerra, que es la experiencia que está haciendo América Latina, que está haciendo, ¿no es cierto?, porque ya algunos de los conflictos, como por ejemplo Venezuela y Colombia, se comienzan a solucionar a través de la negociación, a través del diálogo y no a través de la guerra, ¿no es cierto?
Este es un principio fundamental de la construcción de la patria grande latinoamericana. El cuarto gran tema de este proyecto de socialismo del siglo XXI es la nueva geopolítica. Una nueva geopolítica que sea la de un mundo pluricéntrico y pluripolar, que a su vez respete absolutamente la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y que se desmonte absolutamente el sistema neocolonial de dominación imperial. El sistema neocolonial de dominación imperial. La construcción de nuestro socialismo debe ser una construcción a su vez que contemple como etapa fundamental precisamente la descolonización. La descolonización real, material, y la descolonización de las conciencias. Digamos que tarea fundamental, y aquí volvemos a nuestras últimas elecciones, ¿no es cierto?, en la cual podemos ver que no hay una absoluta descolonización de las conciencias. Y por último, el gran tema de la preservación de la vida del planeta, y por lo tanto construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Pero ojo, garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales. Por lo tanto, acá no se trata de un fundamentalismo ecológico. Fundamentalismo ecológico, en último término, es atraso. Es decir, aquí hay un gran tema, el tema de respetar la ecología, de respetar la naturaleza, pero al mismo tiempo nosotros como sujetos siempre transformamos la naturaleza. Y la transformación de la naturaleza siempre tiene algún determinado riesgo de contaminación o acarrea algún tipo de contaminación. Ahora bien, de lo que se trata precisamente es de este respeto de la naturaleza y al mismo tiempo de la transformación de la naturaleza. Ahí hay una contradicción, pero los sujetos son contradictorios, los sujetos individuales y los sujetos colectivos. El problema es cómo vamos resolviendo las contradicciones. Y aquí tenemos grandes temas a resolver, naturalmente, en nuestra construcción. Bueno, lo que aparece, tenemos el tema del petróleo, pero tenemos el tema de las minas. Para citar estos temas, digamos, hay muchos otros temas, porque tenemos el tema de la soja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a transformar la naturaleza, pero al mismo tiempo, cómo vamos a hacer que esta transformación no se transforme, ¿no es cierto?, en un asesinato de la naturaleza, que es asesinato a su vez del sujeto, o asesinato a su vez de la sociedad. Las minas, el petróleo, son una gran riqueza, ¿no es cierto?, que debe ser una gran riqueza para el pueblo. El problema es precisamente cómo se hace para que esa riqueza sea una riqueza para el pueblo y no sea la muerte para el pueblo, ¿no es cierto? Y esto no se resuelve con fundamentalismo, sino se resuelve precisamente repensando todo esto, reflexionándolo y articulándolo en proyectos que realmente sean proyectos creativos y no proyectos que terminen en la muerte, o sea, de la naturaleza, de la sociedad, de los pueblos. Muy bien, hemos avanzado, yo creo, en algunos temas centrales para ir pensando en nuestras transformaciones. Otro de los pueblos que avanzó mucho es Ecuador. En Ecuador el socialismo se lo llama socialismo de buen vivir, socialismo de Sumac Kausai, yo no lo sé pronunciar, supongo que es algo parecido. Sumac Kausai, que lo traducimos como buen vivir, que tiene que ver con
un determinado tipo de relaciones establecidas en los pueblos originarios, una manera de vivir de los pueblos originarios, en armonía entre ellos y en armonía con la naturaleza. Cada una de estas sociedades, de estas naciones, tiene sus particularidades. Ecuador las tiene con respecto a Venezuela y con respecto a Bolivia, también con respecto a nosotros, por supuesto. Pero hay algo que los une, sobre todo a Ecuador y Bolivia, también a Venezuela, pero más a Ecuador y Bolivia, que es la cantidad, digamos así, de pueblos originarios, la cantidad, sí, de pueblos originarios que los constituyen, ¿no es cierto?, que le dan, por lo tanto, un toque diferencial a estas sociedades. Ahora bien, en Ecuador tiene un líder, Rafael Correa, que tal vez sea el que en este momento está mejor junto con Evo Morales, los que están tal vez mejor posicionados. Venezuela ha recibido un golpe muy fuerte con la muerte de Hugo Chávez, también Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Ecuador, en cambio, acaba de ganar las elecciones realmente en forma óptima, de manera que está muy bien posicionado para llevar adelante el proyecto en un momento muy difícil como el que estamos viviendo en este momento, que hay una ofensiva del imperio y una ofensiva de la derecha sobre Latinoamérica, sobre la que tenemos que hablar. Ahora bien, Rafael Correa, él se asume en la línea de la teología de la liberación. Es decir, él deja de lado lo que se ha interpretado siempre como materialismo dialéctico. Él deja de lado lo que él denomina laicismo republicano, ¿no es cierto?, y asume plenamente lo que es la teología de la liberación. Aquí un apartado, porque ya entramos en lo que denominamos cristianismo revolucionario. Todos ustedes han leído seguramente a Leonardo Bosch, cuando Leonardo Bosch dice, para rescatar a la figura de Bergoglio, dice que también Bergoglio perteneció a la teología de la liberación, pero que en la teología de la liberación hay diversas líneas, ¿no es cierto?, y que Bergoglio perteneció a la línea de la teología de la cultura o la teología del pueblo. Bueno, ahí hay un desconocimiento de Leonardo Bosch sobre lo que fue la teología de la liberación. Lo que fue la teología de la liberación en realidad debería llamarse, eso me lo decía Rafael, un compañero del colectivo de teología de la liberación, ¿no es cierto?, debía llamarse teología de la revolución, porque en realidad lo que se pensó cuando se construye conceptualmente la teología se pensaba en la revolución y no se pensaba simplemente en una teología de la cultura. Una teología de la cultura está muy bien, pero si pensamos en la cultura y pensamos que la cultura está por sobre los conflictos de clases, los conflictos reales, ¿no es cierto?, estamos simplemente pensando en poner algo que está por sobre la dominación, ¿no es cierto?, es decir, escapamos realmente a los conflictos reales que son, en último término, son conflictos de clases, independientemente de cómo se expresen las clases. Es decir, los sectores sociales, que son clases que están en conflicto, ¿no es cierto?, porque las grandes corporaciones son esas clases sociales, ¿no es cierto?, que corporativamente están juntos, ¿no es cierto?, y que oprimen a otros sectores sociales, ¿no es cierto?, a los sectores sociales que denominamos sectores populares. Cuando Rafael Correa él mismo reivindica pertenecer a la línea de la teología de la liberación, está pensando en una revolución muy profunda, porque está pensando en el socialismo del buen vivir. De hecho, él recupera totalmente la categoría de socialismo. En la revolución que propone, que se está realizando en Ecuador, hay 5 ejes sobre los cuales se ha avanzado mucho, ¿no? Hay un primer eje que tiene que ver con la revolución constitucional y democrática. Es decir, todas estas revoluciones plantean la revolución constitucional y democrática, plantean una reforma de la Constitución y
una reforma de la democracia, ¿no? Es decir, una profundización de la democracia, que significa a su vez conceptualizar la democracia como lo acabamos de hacer, pero al mismo tiempo una reforma de la Constitución, porque la Constitución no es un fetiche, no es algo parece que aquí es algo sacrosanto, ¿no es cierto?, que se creó en un determinado momento y por lo tanto la historia no pasa, es decir, es algo que está por sobre la historia. La Constitución tiene que expresar los grandes cambios que se van produciendo en la sociedad. Ahora bien, una sociedad, ¿no es cierto?, que ha incorporado cambios fundamentales, ¿no es cierto?, es una sociedad que naturalmente exige la reforma de la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, todas estas grandes transformaciones proclaman, no solamente proclaman, sino que realizan una reforma constitucional. Por lo tanto, aquí cuando nosotros planteamos la reforma constitucional estamos planteando una verdadera necesidad. Los cambios que se han venido produciendo sobre lo que fue el neoliberalismo van exigiendo realmente que todo eso se plasme se vaya plasmando en una constitución, que tampoco va a ser un fetiche, que no se va a volver a reformar, que se volverá a reformar cuando es necesario, pero para lo cual se necesita naturalmente la creación de una gran fuerza popular que la pueda realizar. El segundo gran eje es una revolución ética. Tampoco ninguna de estas revoluciones se plantea sin una gran revolución ética. Y pasar de una ética completamente individualista a una ética comunitaria, a una ética social, ¿no es cierto?, una ética que respete la naturaleza, etc. Uno de los grandes aportes que hizo el gran filósofo Hegel fue precisamente el tema de la necesidad de una eticidad en el Estado, es decir, no puede haber un Estado sin una ética. El problema es qué ética, porque hay una ética burguesa, ¿no es cierto?, hay una ética popular, etc. Todo, aquí se está planteando una ética popular. Pero de cualquier manera, lo que es el neoliberalismo, entre las destrucciones que produce, es la destrucción precisamente del espacio ético, del plano ético. Y cuando desaparece la ética, es imposible la sociedad. La ética no es la moralina o la moral meramente particular o individual. La ética son los grandes valores que nosotros, que se comparten socialmente y que hacen posible la sociedad, que hace posible que yo al cruzarme con el otro no piense que me esté cruzando con un asesino, con alguien que me va a hacer daño, sino que el otro es el otro sujeto con el cual yo puedo entrar en diálogo, ¿no es cierto? Esto es lo fundamental de la ética, sin lo cual no se puede producir ningún socialismo real, ¿no? El tercer eje que planteo es una revolución económica y productiva. Una revolución económica y productiva, allá plantea el socialismo del siglo XXI, una economía de la satisfacción de necesidades, ¿no es cierto? Plantear la orientación de la economía y naturalmente reorientar la producción. Una producción que no es simplemente para la acumulación, sino una producción que es para la satisfacción de las necesidades, ¿no? Este es un tema sobre el cual vamos a tener que batallar mucho, porque un poco la conciencia es que la economía tiene que crecer, la economía crece, ¿viste? Pero ¿qué significa eso, que la economía crezca? A ver, porque también en el neoliberalismo la economía crece. Claro, pero crece en un polo, ¿no? Y en el otro polo se destruye completamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que la reorientación de la economía y por lo tanto la reorientación de la producción. También la producción es absolutamente necesaria, es la creación, de hecho, el sujeto produce, crea, etcétera, pero el problema es cuál es la orientación que tiene. El cuarto gran eje
del socialismo del buen vivir ecuatoriano es la revolución la revolución educativa y de salud. Revolución educativa y de salud, ¿no es cierto? La educación liberadora, ya la de Paulo Freire, ¿no es cierto? Una revolución, naturalmente, de la salud, fundamental, la salud popular. Y por último, el quinto eje es la revolución por la dignidad y la integración latinoamericana. Revolución por la dignidad y la integración latinoamericana. Y no hay dignidad, naturalmente, sin la construcción de poder. El sujeto se construye construyendo poder, ¿no? El problema es cuál es la orientación del poder. Simplemente del poder no podemos escapar, ¿no es cierto? Eso de que huyamos del poder, eso es completamente falso. No se puede huir si huimos del poder, huimos del sujeto, nos sometemos directamente. El problema es cuál es la orientación del poder. Esto ha sido pensado hace milenios, basta leer bien el Evangelio. De hecho, allá Jesús de Nazaret lo expresa con muchísima claridad. Dice, los últimos van a ser los primeros, pero no van a ejercer el poder como lo ejercen los primeros. O sea, los últimos son, los sectores, aquellos eran los sectores campesinos, sobre todo, expoliados completamente, los sectores populares humillados, etcétera. Van a hacer la revolución, van a construir el poder. Pero el poder que van a ejercer no va a ser como lo ejercen los primeros, es decir, los grandes, los dominadores, porque no va a ser un poder de dominación, sino de servicio. Es decir, va a ser diaconía. Y ahí el servicio, la diaconía era la del esclavo, porque eso era el doulos, el diáconos, era el que servía al Señor. Bueno, ahora el poder va a ser esa función de servicio. Que para tener esa función de servicio, naturalmente que hay que tener poder para poder servir, ¿no? Entonces, por lo tanto, la necesidad de esa revolución por la dignidad, que es una revolución del poder, ¿no es cierto? La creación de poder popular, que es la creación, a su vez, de dignidad. Y la integración latinoamericana, ninguno de estos, esto es también nuevo, naturalmente, en todo este proceso de estos pueblos latinoamericanos, que ninguno de ellos se piensa como una isla, que todos se piensan en el espacio de la patria grande latinoamericana, que ninguno piensa que se pueden realizar solos, sino que la realización es una realización que tiene que ver con la articulación de los otros pueblos, de las otras naciones latinoamericanas, o sea, de la patria grande latinoamericana. El tercer proceso, la tercera nación, la tercera sociedad, sobre la cual queremos avanzar también, o es necesario avanzar algunas reflexiones, es la del socialismo comunitario, la del socialismo solidario, ¿no es cierto?, expresado por la experiencia boliviana. Aquí tenemos también grandes temas. Sin duda alguna que Bolivia a todos nosotros nos ha impresionado enormemente. Creo que hay una novedad absoluta en Bolivia, que es por primera vez desde la destrucción de los pueblos originarios, un digno representante de los pueblos originarios llega a la presidencia del país, llega a ser el primer poder políticamente, ¿no es cierto?, de un país como es Bolivia, y esto es una buena nueva en serio para toda Latinoamérica. El socialismo comunitario boliviano presenta un modelo económico post-neoliberal, post-capitalista, que ha recuperado el control de los recursos naturales. Acá se vuelve a repetir los de los recursos naturales del socialismo del siglo XXI, que estaban en manos extranjeras para colocarlas en manos del Estado,
en manos del Estado. Si esto fue cierto para toda América Latina, fue sobre todo para Bolivia. Bolivia todo había sido extranjerizado, pero extranjerizado en el sentido realmente de que las grandes corporaciones se habían apoderado absolutamente de toda la riqueza del suelo y del subsuelo boliviano, y por lo tanto la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado ha sido fundamental, pero ese Estado, conceptualmente, está dirigido por el movimiento indígena. Dirigido por el movimiento indígena. Y esto es una novedad impactante, ¿no? Entonces, y tiene que ver con la composición naturalmente del pueblo boliviano. Pero el hecho de precisamente de que el movimiento indígena finalmente sea fundamental en la dirección del Estado, digamos, es una revolución realmente muy profunda, que como vemos las revoluciones han tenido caminos que por ahí no los pensábamos, desde una especie de dogmatización, ¿no es cierto?, del marxismo que habíamos realizado o que se había realizado. Por supuesto que todo eso implica una gran descolonización. Segundo lugar, segundo gran tema, los centros de decisión política y de la economía del Estado boliviano está en manos de formaciones organizativas comunales, formas organizativas agrarias, sindicales, del movimiento indígena. Entonces, formas organizativas diversas, comunales, agrarias, sindicales, del movimiento indígena, que a su vez tienen una forma de deliberación asambleística. Y desde nuestra cultura, me refiero a la cultura cristiana, recuperamos precisamente la forma asambleística. Así nació el cristianismo. El cristianismo nació también como asamblea, ¿no es cierto? Como asamblea, realmente horizontales, creativas, ¿no? Y por lo tanto, con formas de deliberación asambleística, rotación de cargos, control de medios de producción, o sea, todo esto que es la creación de poder popular, verdadero poder popular, ¿no es cierto? Verdadero poder popular que forma parte del Estado. Y aquí hay otro gran tema que naturalmente no podemos desarrollar acá porque tendríamos que dedicarle una sesión especial, que es cómo se reformula el Estado, cómo vamos reformulando el Estado. El Estado va cambiando precisamente con todos estos procesos transformadores, ¿no? Hay que repensar el Estado, ya no es simplemente ese aparato que está arriba, ¿no es cierto?, sino el Estado pensarlo en una forma compleja, ¿no es cierto?, que tiene una articulación en toda la sociedad. El poder estatal se encuentra acá en los debates y en las decisiones que se producen en las asambleas. Asambleas indígenas, asambleas obreras, asambleas barriales, etc. Por lo tanto, el Estado, ese Estado complejo, a su vez, tiene que ser un redistribuidor de las riquezas creadas, de las riquezas colectivas. Pensar en la riqueza no como individual, la riqueza es colectiva y por lo tanto se distribuye. Aquí el Estado tiene que ser el distribuidor, pero no solamente el distribuidor, sino que tiene que ser potenciador de las capacidades materiales, técnicas, asociativas, ¿no es cierto? Aquí pienso en el polo técnico, intelectual, etcétera, creado, que me parece fundamental, ¿no? El gobierno es un gobierno de movimientos sociales. Este es otro tema central, el tema de los movimientos sociales, la diferencia entre lo social y lo político, la diferencia, no la separación, la complementación.
la complementarización, más aún la articulación de lo social y lo político, de las asambleas barriales, asambleas vecinales, asambleas campesinas, etcétera, y la construcción política, los partidos políticos, ¿no es cierto?, o otro tipo de organizaciones políticas, temas centrales, porque también ha habido, de hecho, fundamentalismo de los movimientos sociales, como si con los movimientos sociales se solucionasen los problemas. Los movimientos sociales forman parte precisamente del todo, y el todo se realiza a través de una construcción política, a través de poder político, y por lo tanto ahí tiene que haber articulación de lo social y lo político, tema naturalmente que también hay que desarrollarlo ampliamente y debatirlo ampliamente. Por otra parte, la construcción de este socialismo comunitario boliviano es a su vez la construcción de una plurinacionalidad. Hay diversos pueblos y naciones indígenas que forman parte de una misma nación, de un mismo Estado, que a su vez tienen autonomía. Tener autonomía no significa tener independencia. Los pueblos originarios luchan por la autonomía, no por la independencia. Naturalmente que ahí también puede haber fundamentalismo, porque cuando hablamos de pueblos originarios tenemos que entender que también hay diferencias, que también hay luchas, que también hay construcciones de poder, etcétera. No tenemos que ponerlos en una especie de limbo o en una especie de utopía donde todo es maravilloso. No hay un lugar donde todo sea maravilloso, pero sí hay determinadas orientaciones, determinados valores, determinadas realizaciones, ¿no es cierto?, que son fundamentales. Entonces, esta construcción de las nuevas sociedades, del nuevo socialismo, es una construcción a su vez que contempla las autonomías regionales, ¿no es cierto?, autonomías que no son independencia y que tienen que articularse en una misma nación donde a su vez hay un poder central, ahí está el poder del Estado. Hay también aquí una economía que es una economía plural, donde hay una articulación de diversos modos de producción, diversas maneras de producir. Y hay contradicciones que García Linera las llama tensiones creativas, pero que son verdaderas contradicciones, ¿no? Una de las contradicciones, precisamente, una de las contradicciones la hemos citado ya al hablar del socialismo del siglo XXI, es decir, entre la madre tierra y la industrialización, entre la Pachamama y la industrialización. Porque también aquí no hay que crear una utopía de la Pachamama como si la Pachamama es la solución, ¿no es cierto?, de los problemas, con lo cual negamos al sujeto, porque el sujeto es un sujeto creador. La creación no se hace sin destrucción. A ver, para que se entienda. No nace un hijo de la panza de la madre sin destruir, sin romper, ¿no es cierto? Toda creación es destrucción, pero esta destrucción tiene que ser destrucción creativa. Hay destrucción de muerte y destrucción de vida, ¿no es cierto? Porque la destrucción de vida, o sea, la violencia de vida, es aquella violencia, ¿no es cierto?, que mata algo, ¿no es cierto?, para que nazca algo. Es como la semilla que rompe la tierra, ¿ve?, la semilla que muere para que nazca el árbol, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que repensar precisamente la industria que tenemos. Es una industria de muerte, porque es una industria para la acumulación del capital, no es la industria para la satisfacción de necesidades. Entonces, no es la creación para que se viva mejor, no es una producción para la creación, sino que es una producción en último término para la muerte, porque es para que viva el capital, que el capital puede vivir solamente con la muerte de los sujetos que le tienen que dar vida al capital. Entonces, de hecho, ya
tanto Ecuador, también Venezuela, pero sobre todo Ecuador y Bolivia, han vivido en carne propia esta contradicción, han tenido que irla resolviendo. De hecho, Correa denuncia precisamente a determinadas etnias de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que han sido capturadas por corporaciones, que han sido manejadas, ¿no es cierto?, y que van en contra del proyecto nacional y popular, ¿no es cierto?, en contra de otras etnias. Y en Bolivia, a su vez, ¿no es cierto?, la necesidad de una carretera que uniese la Amazonia con el centro de Bolivia, a su vez ha sido cuestionada, se han opuesto pueblos originarios, se ha tenido que resolver esa contradicción. La carretera era absolutamente necesaria para unir a la nación y por otra parte para rescatar la Amazonia, a su vez, del imperio, ¿no es cierto? Todas esas contradicciones, ¿no es cierto?, que se deben resolver en este proceso donde se van articulando las contradicciones y se van resolviendo prácticamente y teóricamente, es decir, repensándola a su vez en un debate. No se puede pasar sobre un pueblo originario simplemente porque es necesaria la carretera. Ahí las comunidades que van a ser de alguna manera perjudicadas son sujetos que deben participar precisamente del proyecto, de ese proyecto. Y en esa participación entonces van a defender sus propios intereses. Y lo mismo tiene que pasar con las minas, pensemos en las minas de Famatina, etcétera, ¿no es cierto?, donde la comunidad tiene que participar, pero donde hay que superar lo que es un fundamentalismo ecológico y a su vez lo que es una explotación que no tiene en cuenta la realidad de la naturaleza y la realidad de la vida de esos pueblos. Por lo tanto, ahí en Bolivia se está articulando precisamente ese respeto a la madre tierra y la vinculación del país, ¿no? Bien, esto con respecto entonces a las sociedades que tal vez han avanzado más en esta construcción latinoamericana. Pero hay otros países que también han hecho avances importantes. Uno de ellos que hay que citarlo, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tratar de ayudarlo en cierta manera, es Brasil. Brasil es el país gigante de América Latina, ¿no es cierto? Y un país también con enormes contradicciones, que tiene, de hecho, un sujeto político importante que es el PT, y tiene otros sujetos importantísimos como el movimiento de los sin tierra, tal vez el motor más importante en este proceso de transformación, pero que a su vez es un país que tiene una cultura imperial, es decir, ha sido un gran imperio, ¿no es cierto? Es el último país, ¿no es cierto?, que ha pasado de una monarquía a la república, es el último país que ha liberado a los esclavos, ¿no es cierto? Entonces, que tiene enormes contradicciones, pero que a su vez tiene grandes potencialidades y que se ha construido ahí, por suerte, el cristianismo ha hecho una gran contribución, sobre todo con las comunidades eclesiales de base, ¿no es cierto?, y que ha solucionado en gran parte el tema de la pobreza. No lo ha solucionado de ninguna manera, tampoco nosotros lo hemos solucionado, pero sí, digamos, se dice que por lo menos 40 millones de brasileños que antes tenían hambre, hoy no tienen hambre, ¿no es cierto? Pero pensemos que estamos hablando de un país de más de 200 millones, de manera que estamos hablando de un país de contradicciones muy grandes. Y además con un país en el cual la conciencia ha avanzado también, un país en el cual el pueblo se está manifestando en las calles, cosa que no lo hacía antes, ¿no
es cierto? Nosotros tenemos una gran cultura de calle, cosa que no tenía el Brasil. Esto es una novedad, ¿no es cierto? Y hay que ver cómo la va a ir resolviendo Brasil en este sentido, ¿no? Hay otro país como Uruguay, que tiene también otra cultura. Ahí está el Frente Amplio con el líder tal vez más carismático, que es Pepe Mujica, pero que lamentablemente ahora tiene que dejar el gobierno porque se acercan las elecciones y las perspectivas no son buenas para América Latina, porque el candidato Tavares, digamos, es muy devoto de Estados Unidos. De hecho, en un momento ha pensado que iban a entrar en guerra con Argentina y pensó en pedirle auxilio al Pentágono. De manera que, a ver, quiero decir, hay un momento en Latinoamérica en que la patria grande está muy acosada por el imperio. Se ha reflotado en gran parte lo que es la Alianza Pacífico. La Alianza Pacífico, conformada por Chile, Perú, Colombia y México. Ahí el país más importante es México. Cuando hablo de país más importante, hablo naturalmente de la potencialidad que tiene, la potencialidad económica, no por otro motivo, ¿no? Entonces, que a su vez, digamos, la Alianza Pacífico es la alianza que, de hecho, como proyecto rompe el Mercosur, rompe lo que es esta construcción de la patria grande, y ahora en este momento está potenciada por Estados Unidos, el cual, por otra parte, recordemos que tal vez nos estemos olvidando de una cosa muy importante. Cuando aquí se produce el conflicto con las corporaciones agrarias en el 2008, Estados Unidos reactiva la Cuarta Flota. La Cuarta Flota, digamos, que había sido creada en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en contra de las potencias del eje, o sea, en contra del nazismo, después había sido desactivada completamente, se vuelve a activar precisamente en el conflicto aquí con las corporaciones agrarias y cuando se avivaba el conflicto con Venezuela, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de una flota, la flota cuarta, la flota sexta, etcétera, no estamos hablando de un barco, no estamos hablando de 4 barquitos, estamos hablando, ¿no es cierto?, de toda una potencia realmente, ¿no? Una potencia con los avances tecnológicos más sofisticados y que, de hecho, la Cuarta Flota puede vigilar absolutamente toda América Latina, ¿no es cierto?, con los últimos avances. Y además ha creado nuevas bases militares y a su vez se han venido dando determinados golpes de Estado y se han intentado dar otros golpes de Estado. Digamos, esto lo subrayo porque en un momento como que parecía que ya los golpes de Estado habían terminado, que ya no había más golpes de Estado, estamos en un proceso democrático, toda América Latina está embarcada en el proceso democrático, digamos, el imperio respeta el proceso democrático, ¿no es cierto? Y esto no es así de ninguna manera, ¿no? Recordemos, bueno, y aquí sí tenemos que decir 2 o 3 palabras sobre ya el poder que tiene la patria grande latinoamericana y las limitaciones que tiene, las flaquezas que tiene. Por una parte, no podemos de ninguna manera dejar de lado que se ha creado ya un poder latinoamericano, si no hubiese sido imposible que una nación como Ecuador, una pequeña nación, ¿no es cierto?, pueda dar asilo político a un perseguido por el imperio, porque es así el caso de Assange, y en el caso de Snowden diga que está dispuesta a recibirlo también, lo mismo dice Venezuela, lo mismo dice Bolivia. Eso no lo podrían decir, ¿no es cierto?, sin tener el respaldo latinoamericano. Esto es así, o sea, como que nos estamos plantando ya como una realidad, aparte de que
al ALCA le hemos dicho, le hemos dado un parate, ¿no es cierto? Y esto ha sido tal vez el gran triunfo que ha tenido Latinoamérica, yo creo, en toda su historia. Me parece que es el gran triunfo porque nosotros no pensábamos que íbamos a poder parar el ALCA y de hecho se lo paró. Ahora está la Alianza Pacífico, naturalmente, que está peleando naturalmente para romper. Y el problema de Uruguay, que yo decía precisamente, es este peligro naturalmente de romper precisamente esta construcción latinoamericana. Entonces ahí tenemos avances, tenemos retrocesos, ¿no es cierto? Hay determinados golpes que han triunfado, el golpe de Honduras, ¿no es cierto? El golpe del Paraguay, ¿no es cierto? Estos son derrotas nuestras, ¿no? Otros golpes no lo pudieron dar, como el que se le quiso dar a Evo Morales, por ejemplo, no triunfó, el que se le quiso dar a Correa. A su vez, veamos cómo se dan los golpes en este momento. Hay tienen un gran abanico, ¿no es cierto? Se lo puede dar de distintas maneras, ya no es el golpe clásico que viene el ejército y toma el poder. Por ahí, si utiliza el ejército, sí es necesario. Por eso me parece que la mejor calificación es la de golpe inteligente, porque ellos han hablado también de golpe blando. El golpe blando es cuando no interviene el ejército, ¿no? Pero de hecho Hillary Clinton, precisamente, y hablaba cuando se da el golpe en Honduras, habló de que debemos nosotros utilizar el poder inteligente. Bueno, el poder inteligente da un golpe inteligente, donde mezcla una cantidad de medidas, ¿no es cierto? Donde pues, se puede utilizar el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿no es cierto? Se puede utilizar la policía. De hecho, bueno, en Ecuador se utilizó la policía, se puede utilizar. Y recordemos que acá se utilizó la policía en el Navarrazo, así se llama, ¿no? En Navarro, en Córdoba, referente para destituirlo a Obregón Cano, de manera que esto no es una absoluta novedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá se está utilizando a la Corte Suprema de Justicia, el compañero Lorenzetti, ¿no? De hecho, el golpe que se dio a las resoluciones tomadas por el Poder Legislativo sobre la justicia, de hecho, es una especie de golpe. Digamos, si ahora no se reconoce la constitucionalidad de la ley de los medios de comunicación, sería una especie de golpe, ¿no? Digamos, no sería todavía el golpe, pero digamos, está dentro de las medidas, ¿no es cierto? Y por otra parte se emplean todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales en este momento para la desestabilización de los estados. Muy bien, nos quedan 25 minutos. Yo creo que sería bueno abrir un poco el diálogo, porque si no voy a ocupar toda la hora, porque a las 9 me dicen que hay que cerrar, ¿no? Entonces hago por lo menos una pausa para abrir un poco el debate, las reflexiones, ¿no es cierto?, para que esto sea realmente un seminario y no sea simplemente la exposición, ¿no es cierto?, de aquel que las hace, ¿no? Yo quería aportarle con mucha humildad que yo viví 20 años en Brasil y don Elder Cámara se acercó mucho a Lula, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando sobre la filosofía de liberación, Lula lo llevó mucho a la práctica, tenía como un acercamiento muy alto con don Elder Cámara. Tenía con Helder Cámara y la tenía con Fray Beto también. Fray Beto también apoyó mucho, ¿no es cierto? Fue un consejero incluso de Lula, en todo ese proceso brasileño, ¿no? Sí. Sí. En Brasil se ven en Leonardo Bosch y en Fray Beto una acogida esperanzadora, positiva de tránsito primero. ¿Cómo lo ven? Es distinto lo de Fray Beto a lo de Bosch, ¿no?
Fray Beto, de hecho, lo que yo leí por lo menos de Fray Beto, lo que planteaba incluso la posibilidad de que terminase apoyando medidas conservadoras, ¿no? Y por otra parte, le pedía, ¿no es cierto?, que definiese realmente cuál era su proyecto, ¿no es cierto? Y por otra parte que se definiese frente a reclamos fundamentales como es, por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres, la cuestión del celibato, es decir, medidas todas que pertenecen a lo que es el núcleo duro propiamente del proyecto conservador de la Iglesia, ¿no? Lo de Fray Beto un poco iba por ahí. Lo de Leonardo Boff, en cambio, es una acogida completa en la cual él ve en Bergoglio, o sea, en Francisco, ve una verdadera revolución, ¿no? Y entonces dice que ahora la Iglesia es nuevamente la casa espiritual, que no está aprobado para nada el comportamiento de Bergoglio con respecto a la dictadura militar, ¿no es cierto? Y que se van a producir transformaciones profundas, ¿no es cierto? Y está esperando, de hecho, la convocatoria. De hecho, él ha hecho un libro que es Francisco de Asís y Francisco de Roma, ¿no es cierto? Y que por interpósita persona se lo entregó ya al Papa y esperaba que el Papa lo convocase, ¿no? De hecho, lo que él está esperando es que el Papa lo convoque finalmente. Creo que bueno, a mi modo de ver se equivoca completamente, ¿no es cierto? Bueno, pero este es el pensamiento de él, ¿no es cierto? Una pregunta. Sí. Siendo tan fuerte todo el tema de lo comunitario y lo que apostamos a lo social, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo finalmente gravita con una intensidad casi exclusiva la realidad de Chávez, y no uno dice, pero ahora Maduro no está a la altura, pero lo que digo es, tanto en Chávez como en Evo, el tema de la formación de comunidades, ¿es un amague como para entusiasmar o finalmente se cae en estos líderes carismáticos excelentes cada uno de los que vamos teniendo y nombrando, Perón y todos los que pudimos, digo yo, es una opinión, sí. Pero la comunidad organizada es una utopía como o realmente, bueno, murió fulano, murió mengano, pero queda esta auténtica comunidad. Lo que estoy diciendo es un tema de persona, finalmente, es un personalismo macanudo, o lo comunitario tiene una polenta tan grande que aunque caiga yo, él o el otro, la comunidad sigue adelante y no tengo que decir, bueno, pobre Maduro. Planteas un problema, creo, gran problema, ¿no? Sí, sin duda alguna que todos lo estamos... Digo, ¿qué será la de todo? No, todos lo estamos pensando, sí. Es un puro amague, sí, me parece. Sí. A ver, naturalmente todos hemos avanzado reflexiones sobre esto y grandes preocupaciones que la tenemos desde hace mucho tiempo. Yo creo que estos grandes movimientos necesitan un líder. Yo creo que un líder convocante, líder carismático, así ha sido, ¿no es cierto? Así ha sido y así es. Ahora, el tema es cómo ese liderazgo no sea un liderazgo que finalmente absorba simplemente y no sea un líder que haga que realmente se cree poder popular, que se cree poder abajo, ¿no? Yo creo que es un proceso, hablábamos de las conciencias, yo creo que es un proceso precisamente de maduración de las conciencias, ¿no? Cuando estoy hablando de maduración de las conciencias, estoy hablando también de la maduración fáctica, es decir, no hay maduración de la conciencia sin transformación real, ¿no es cierto? O sea, maduración de la conciencia quiere decir creación de poder real, o sea, estructuras reales, ¿no es cierto?, que construyen, pero que en esa construcción a su vez sienten, a su vez que tienen poder y ejercen ese poder. Bueno, yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos, ¿no? El tema es que
creo que estos grandes movimientos necesitan un liderazgo. Ahora el tema es el tiempo. ¿En cuánto tiempo realmente se puede construir una conciencia popular que haga imposible la vuelta atrás, ¿no? Porque el tema es ese, precisamente, que es un tema que nos preocupa enormemente. Aquí también, lo que nosotros hemos avanzado, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, si no tenemos ahora con el presidente que vamos a elegir, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Ve? O sea, mientras tengamos ese problema, quiere decir que tenemos una inmadurez todavía que hace peligrar la construcción. Y eso tenemos que pensarlo a nivel latinoamericano. Por eso yo lo que estaba diciendo, ojo, que en este momento en Latinoamérica se ha crecido, se ha creado, etcétera, pero es un momento en que la derecha y el imperio ha puesto nuevamente sus ojos en Latinoamérica y estamos en un momento realmente de disputa muy fuerte, ¿no? Sí. La participación de los ejércitos en la reorganización nacional y popular latinoamericana es un tema importante de cara a la amenaza, digamos, imperial, y los ejércitos han sido ocupados, digamos, en la represión de los movimientos de liberación en Latinoamérica, y el tiempo de reorganización es un tema que quiero ver, digamos, en su análisis, qué lugar ocupa y en qué etapa se lo ve, y las fuerzas civiles de defensa, digamos, de las conquistas dentro del marco democrático, pero en fin, hay una avanzada popular. Es como que los ejércitos llevan un tiempo un poco más lento, quizás en ese proceso de reorganización con este nuevo paradigma. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque en Argentina hay, por ejemplo, intentos de buscar una suerte de reorganización del orden militar, pero todavía tiene sus dificultades, ¿no? Y la amenaza está latente, digamos, hay como una cuestión de tiempo ahí importante. Bueno, hay una cuestión importantísima, ¿no es cierto? Yo creo que en Argentina se avanzó, no estoy completamente interiorizado, pero sí se avanzó en la reformulación de la educación en el ejército, ¿no? Digamos, este es un tema central. Si no hay realmente la formación de un ejército democrático, o sea, que respete la democracia, ¿no es cierto?, realmente vamos a estar en peligro siempre, ¿no? Yo creo que en Venezuela esto, hasta ahora por lo menos lo que se muestra, lo que se ve hasta ahora es que el ejército ha acompañado la revolución, ¿no es cierto? Da la impresión de que no puede ser utilizado en este momento, ¿no es cierto?, para terminar con la revolución, ¿no? Pero este es uno de los temas centrales, ¿no? Entonces la educación en el ejército, ¿no? Mientras en el ejército haya la educación tradicional, ¿cierto?, el ejército estará siempre dispuesto a un determinado golpe, ¿no? Rubén, una pregunta. Vos decías hoy de la necesidad de un movimiento nacional, ¿no?, popular, que solamente dentro de ese movimiento nacional se puede dar la transformación o la revolución en cualquier lugar de América Latina. Y por otro lado decías que Bergoglio también propone un movimiento popular, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque Bergoglio también habla del poder como servicio, y vos hablaste de lo que propone el poder como servicio. ¿Es lo mismo? ¿Sí? No es lo mismo. Ahí hay dos... es muy importante no confundirse en eso, ¿no? Entonces, de hecho, el proyecto de la iglesia tradicional es el proyecto de la ayuda, es el proyecto de la caridad. Incluso un problema que se planteó con el Concilio Vaticano II, problema de discusión, y antes del Concilio Vaticano II, recuerdo un problema que discutíamos. Naturalmente, la caridad era una tarea que cumplía la iglesia, ¿no es cierto? Y además, la virtud de la caridad se puede practicar si hay pobres, ¿no es cierto? Porque entonces se practica la virtud de la caridad, ¿no es cierto? Si de los pobres se ocupa el Estado, entonces ya no se puede practicar la virtud de la caridad, ¿no?
Entonces, el tema es entonces, la iglesia tiene que tener ese espacio, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay un proyecto que yo lo sintetizo de la manera siguiente: los pobres son de la iglesia, ¿viste? O sea, la iglesia ayuda a los pobres, ¿ves? Pero no se pasa de esa ayuda, ¿no es cierto? En cambio, en un movimiento popular no se trata de la ayuda a los pobres, sino que se trata de crear poder popular, ¿no es cierto? Se trata de hacer que los pobres sean artífices de su propio destino, lo que no pueden ser artífices de su propio destino, sino un proyecto popular en el que ellos sean sujetos decisorios, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, estos dos proyectos no son dos proyectos que confronten directamente y que no deben confrontar directamente, sino que incluso hay espacios en el que confluyen y que confluyen necesariamente. Porque si hay una inundación y la gente necesita la ayuda en ese momento, no se puede esperar a la creación de poder popular para solucionar el problema. Y ahí va a confluir la iglesia con el movimiento popular. Pero si hay otras necesidades donde se necesita la ayuda, también van a confluir. Y esta confluencia va a durar mucho tiempo, porque las lacras dejadas por el capitalismo, sobre todo en el neoliberalismo, no se solucionan en una década. La solución requiere mucho tiempo y entonces va a haber confluencia. Pero no hay que confundirse. No hay que confundirse de proyecto, porque si no vamos a reproducir realmente el sistema. Es decir, y vamos a hacer que entonces sí siempre va a haber pobres. No tiene por qué haber pobres. Además, hay que superar la categoría de los pobres, que es una categoría naturalizada. Los pobres son empobrecidos. Es decir, es el sistema, hay un determinado sistema que crea la pobreza, que los empobrece. Y naturalmente no puede haber pobres si no hay ricos, ¿no es cierto? Es así, porque entonces es la riqueza colectiva que se transfiere a una clase, ¿no es cierto? Y entonces los otros quedan en pobreza. Y el liberalismo exacerba esto, porque en último término termina creando esa gran pobreza con una acumulación precisamente de la riqueza que viene para determinados sectores, ¿no? De lo que se trata es entonces de un proyecto en el cual realmente el poder de servicio sea poder realmente y no sea simplemente servicio, porque en el poder de servicio de la iglesia es servicio, en cambio de lo que se trata es de que sea poder, ¿cierto? Eso es lo que es un y lo que decía recién Tony, que lo repito yo siempre, la gran transformación solo la puede producir un gran movimiento popular, no hay otra manera. Tiene que haber una gran fuerza popular, no hay otra manera, ¿no? Por eso es que los intentos de crear a su vez las organizaciones puras, etcétera, ¿no es cierto?, terminan simplemente en islotes, ¿no? Lo que no significa crear diversos tipos de organizaciones, solamente que deben articularse en un gran movimiento, ¿no es cierto? Pero crear diversas organizaciones es crear una mayor riqueza cultural, política, etcétera, ¿no? Pero solamente que deben articularse en un gran movimiento. Es la única, por eso es la persistencia del peronismo, porque es el último gran movimiento que produjo grandes transformaciones, ¿no? Otro tema, pero ya que usted hace referencia al contexto respecto al cristianismo revolucionario. Damos la Facultad de Filosofía en el año 62, el CEPIL no tenía solamente como propósito sacar las grabaciones de los profesores, sino también era un transmisor de la polémica. En el año 62 se publica en el CEPIL un reportaje a un profesor, un gran profesor de la carrera de filosofía, su alumno, de filosofía antigua,
Conrado Guerrón. Ah, Conrado Eckerland, sí. Que venía de polemizar con Mazota, con Mazota, y es el primero que se anima, ¿no es cierto? Venía de la democracia cristiana, es el primero que se anima a plantear que el cristiano puede ser también marxista. Un año antes, es decir, 61, un curita, porque era muy jovencito, quizá usted lo conoció porque después se dedicó al periodismo, y lo asesinaron en el 75, trabajaba en Tela, Ferreira, Héctor Ferreira, visita Cuba con un dirigente de la democracia cristiana, vuelve de Cuba y publica un libro que se llama Cuba marxista vista por un católico. Una excelente radiografía de Cuba a un año y medio de la revolución. La curia no se le deja publicar su nombre. Entonces lo tiene que publicar, lo firma Silveira, de la democracia cristiana. Bueno, son dos hechos que son muy... Después Egerland, en el 73, con el gobierno popular, nosotros lo impulsamos como director de la carrera, hasta la intervención de Talleyrand. Después tuvo que emigrar a México, una gran mayoría de personas. Creo que Egerland hizo una muy buena categorización, además polemizando con una interpretación sobre Marx también, diferente al marxismo de la época, que incluso ahora había que recoger las 9 clases que dio Pepe Arrigó en México, donde revisa todo ese marxismo, digamos, desde la economía y la política, que nosotros mamamos en aquella época, y que de alguna manera ya estaba marcando en ese momento la limitación del marxismo. Que nosotros tuvimos que pretender tocar el cielo con la mano para darnos cuenta que hay equivocaciones muy fuertes en esa construcción. Y otra cosa que te quería recordar es el tema de que vos marcaste, el poder popular. El poder popular muchas veces se confunde, no se sabe por dónde arrancar, en los hechos prácticos. Yo soy del movimiento Evita, estoy trabajando en Avellaneda, y cuando hablamos de poder popular, bueno, generalmente se confunde con el poder estatal, ¿no? Y bueno, ahí te quería rescatar una anécdota que contó Carrillo a Floridal Ferrara, son médicos sanitaristas, que Carrillo comentaba que le presenta el plan sanitario Evita sobre la salud pública. Y Evita hace unos gestos raros. Entonces él dice, bueno, yo no sabía si le había gustado o no le gustaba. Y le dice, Carrillo, usted va a hacer depender toda la estructura sanitaria de los funcionarios públicos. Y Carrillo, como venía con la idea de, que es la idea primaria que trae, que es de Inglaterra, el sistema inglés, le dice, bueno, es la estructura pública que está al servicio del pueblo. Y Evita le dice, a mí no me gusta la palabra salud pública, me gusta la palabra salud popular. Los hospitales tienen que estar en manos del pueblo. Nosotros pasamos 50 años dentro del movimiento popular y eso no lo entendimos. Siguen siendo funcionarios públicos. Entonces, hacer una experiencia en un municipio, por ejemplo, ¿qué significa que la comunidad que rodea ese hospital la dirija? No en el ámbito médico, para que los médicos no se pongan tranquilos, ¿no? El médico va a seguir curando, ¿no? Pero la estructura, el presupuesto, la orientación, la prevención, ¿no es cierto? Las necesidades de la gente, ¿no? Y no lo pudimos resolver. Hicimos que
funcionario público, Estado. Eso no lo creo. Sí. Usted habló de la importancia del poder popular. Y me hago una pregunta acerca de la visita del Papa en Brasil. Me da la impresión que estaba él y estaban los 2 o 3 millones de jóvenes, pero como si no existiera ninguna estructura popular en Brasil. Es decir, era 2 o 3 millones de individuos frente a él, pero sin presencia, la impresión que tuve yo, presencia de movimiento, de grupo, de estructura, como si fuera innecesario, inútil o inexistente. Me parece que es algo que tendríamos que analizar un poco. Sí. Creo que de hecho, cuando visita esa favela, ahí están funcionando las comunidades de base hace años, ya ni siquiera las nombra, ni siquiera las nombra. No es que no lo recibió, por supuesto, pero además ni siquiera las nombra. Él y los pobres. Claro, por eso, sí, habla fuerte, sí. Nunca nombró la comunidad de la Iglesia de la Paz como organización de la propia Iglesia. Totalmente. Claro, porque eso pertenece al proyecto, ¿ves? Que era lo que yo decía. O sea, porque para generar poder popular... No es que se equivocó, se olvidó. No. Obviamente no entra dentro. No, porque está en su proyecto, porque, claro, para generar poder tenés que organizarte. No podés generar poder naturalmente si somos seres sueltos, individuos, átomos. ¿No es cierto? Un poder se genera precisamente en una organización, ¿no? Entonces, cuando las comunidades de base realmente se organizan, necesariamente generan poder, ¿viste? ¿No? Este es el tema, ¿viste? ¿No? Entonces, por eso, precisamente, digamos, esa manera de comportarse es la expresión del proyecto del que yo estaba hablando anteriormente, ¿no? Por eso es que no hay que confundirse con los proyectos, ¿no? Y no a ver, no dejarnos llevar simplemente por un determinado fenómeno, ¿no es cierto?, que aparece en un determinado momento, como si fuese, qué sé yo, una revelación divina, ¿no? Parece que se nombra al Papa, Bergoglio Papa, bueno, nació de un repollo o nació no sé de dónde, no hay historia anterior, de repente es Papa y produce una revolución. ¿Viste? Un poquito de mayoría de edad, ¿eh? Un poquito de poner la cabeza a pensar un poquito, por lo menos. Ahí hay una historia, ¿no es cierto? Nada nace de cero absolutamente, no podés pensar en lo que va a pasar en el futuro, sino pensás en lo que se hizo hasta ahora en esta historia. A partir de ahí podés pensar más o menos, podés proyectar líneas, etcétera, y después la vas corrigiendo, pero no recibir eso como si fuese una revelación, ¿no es cierto?, una revelación divina, ¿no? Y de repente se genera una papomanía que parece que, ¿no es cierto?, que tenemos la solución de todos los problemas, ¿no es cierto? Bueno, parece que... Bueno, eso denota también lo que hablamos anteriormente un poco de la cuestión de la conciencia y la madurez, ¿viste?, ¿no? La madurez de las conciencias, ¿no? Lo mucho que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, porque todas estas transformaciones tienen que ver con la parte práctica, digamos, material, y la parte de conciencia, la parte espiritual, ¿viste?, ¿no? Digamos que somos esa totalidad, ¿no es cierto? Si no avanza esa totalidad, no hay avance, necesariamente va a haber retroceso, ¿no? Es cierto que la organización vence al tiempo, pero una organización puede terminar siendo un esqueleto que vence al tiempo, pero bueno, queda como esqueleto. La organización tiene que tener carnadura, tiene que tener proyecto, conciencia, utopías, etcétera, ¿no es cierto? Porque el tiempo también puede vencer a la organización. El tiempo también es correcto, está bien. Sí. Hablando de eso, de la
populismo. Más fuerte, por favor. Sí, me cuesta un poco el español. Pero hablando siempre de la transformación de la revolución y formar una cultura populista, siempre para mí, siendo africano, hago el paralelo de las estructuras africanas, países africanos, siempre pensando en el proceso del colonialismo y los países que ya fueron colonizados y tratando de luchar para su propia conciencia y autonomía, está diciendo que me gusta esa palabra, en vez de solamente la libertación de la autonomía de su propio recurso, identidad, pero también al mismo tiempo, y pensando la pregunta que usted tenía puesto, que tenemos la referencia de un líder, y qué pasa cuando hay el cambio, porque también la idea o la ideología colonialista siempre está en el perfil esperando para entrar de vuelta y continuar, y a veces que es como una lucha si no hay esa construcción popular, que necesite que se lleva tiempo a construir. Si no hay esa parte solamente de organizaciones, ese desarrollo, el retraso se va un poco más, porque todo lo que viene es una desconstrucción de todo lo que fue hecho y también de la memoria. La revolución no llegó de nada, es una lucha aparte de todo lo que pasó y también una contralucha de lo que viene. Entonces todo ese aspecto que para mí lo veo es una lucha constante de trabajar dentro también en el perfil, porque hago eso en ese aspecto. Vengo en años atrás, años 60, el primer presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, que tuvo una idea de establecer un Estados Unidos de África, ese aspecto de haciendo parte de la comunidad de tomar todos los países africanos y hacer un movimiento solidario para el desarrollo del país, pero aparte de todo el conflicto y imposiciones de nuestra ideología colonizadora, destruyó todo esto concepto y también la memoria de la colonización. Pienso eso de la lucha interna de construir un movimiento, aparte de solamente organizaciones, pero también la lucha del perfil, todo lo que viene, que quiere siempre imponer el capital, el concepto de objetivizar todo y dar el sujeto. Este conflicto, que para mí es una lucha constante de mantener una identidad interna y frente a la. Sí, completamente de acuerdo, claro. Pues, todos estos movimientos tienen un tema central que plantean es la descolonización, ¿no? La descolonización, que no es solamente un problema, a ver, ¿cómo diré?, material, para decirlo de alguna manera, sino es un problema de conciencia. De conciencia quiero decir el sujeto que se debe descolonizar, porque nos han colonizado. Bueno, Jauretche habló mucho de eso, ¿no es cierto? Entonces, hay que descolonizarse. Este es un proceso, que naturalmente es un proceso que no es que se da una descolonización acá y una construcción socialista, se da todo al mismo tiempo, ¿no es cierto?, dialécticamente. Lo que plantea el compañero con respecto a África, nosotros lo planteamos con respecto a América Latina, ¿no es cierto?, porque todos hemos sido colonizados, y esa colonización duró más de un siglo, ¿no es cierto?, y ha penetrado profundamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es una revolución. La revolución no es simplemente un cambio material, cambiamos de un modo de producción a otro modo de producción, ¿no es cierto?, sino que es un cambio de conciencia, un cambio de sujeto. Toda esta cuestión del hombre nuevo, la mujer nueva, etcétera, tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con este proceso muy profundo. Por eso ahí el cristianismo, digamos, tiene que recuperarse, también recuperar sus raíces, porque también el cristianismo ha sido colonizado y ha ayudado a colonizar, ¿no es cierto? Por lo tanto hay que descolonizarse y recuperar las propias raíces liberadoras. Ese es
del cristianismo revolucionario, ¿no? O sería lo que se puede expresar como teología de la liberación o de la revolución, ¿no? Bueno, no sé, yo por mi parte les agradezco enormemente. Dos cositas antes de que se vayan. La semana que viene viene Rafael Villegas, psicólogo social, y va a trabajar el tema del encuentro fraterno que se dio en América Latina entre el cristianismo y marxismo, y va a trabajar cuál es esa relación, y va a agregar también el tema del psicoanálisis. Vamos a hacer un encuentro amoroso entre Marx, Freud y Jesús. A propósito del poder popular, el seminario se va a cerrar precisamente con el poder popular, así que prepárense para eso, traigan sus propias reflexiones porque vamos a tener que pensar mucho sobre eso, ¿no? Menos mal que tenemos tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta, Rubén? Vos en ese momento dijiste, hoy la iglesia tradicional se centró en la caridad y en los pobres. La de hoy, ¿dónde tendría que centrar? ¿En los movimientos? Sí, en los movimientos. Eso era el tema. Profesor, buenas noches.